Hola, que el Señor les bendiga grande y ricamente. Vamos a estar entonces en Filipenses 4, del 10 al 13. Yo estoy muy contento porque me tocó estas citas y la verdad estaba muy contento y deseoso de que esto pasara. Entonces le doy gracias a Dios por eso. Bueno, entonces vamos a empezar con el estudio. Gracias por conectarse y ser fiel a las transmisiones. Sé fiel a Cristo Jesús. Bueno, y vamos a orar. Padre Santo, bendice este estudio bíblico. Dame sabiduría de nuevo y gracias por su amor y misericordias que son nuevas cada mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, Filipenses 4, entonces versos del 10 al 13. Filipenses 4:10. Vamos a ir entonces verso por verso. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo está diciendo acá que se goza en gran manera. Ese gozo de Pablo era grande en el Señor. ¿Quién es el Señor? Yo siempre que veo la palabra del Señor, medito en ella, me hago un repaso de eso, porque es muy importante. Porque en el Antiguo Testamento, Dios, Jehová, Yahweh, Adonai, el Señor, dice constantemente, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay uno. Y en el Nuevo Testamento encontrarás que repetitivamente se describe a Jesús como Señor. Entonces, Jesús es el Señor del que Pablo está hablando. Jesús es Dios y se hizo hombre. Fue tentado en todo, mas nunca pecó. De este Jesús Pablo está hablando, del que se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre y fue tentado, sino que fue a la cruz y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, demostrando así ser Dios y Señor. Y esto es importantísimo. Entonces, Él es el Dios, el Señor que está hablando Pablo, y en Él se goza. Dice, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí hay dos palabras claves, cuidado y solícito. Bueno, hay otras más, pero vamos a estar meditando en estas dos, cuidado y solícitos. Las dos en el griego son froneo, esa es la palabra griega original, que denota pensar, en sentido de tener una disposición mental o actitud particular, es decir, es estar dispuesto a estar pensando en algo o en alguien, eso es lo que está denotando ahí. Entonces, por ejemplo, la traducción nueva traducción viviente, traduce este verso así: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado. Ve como las dos palabras las traduce igual, que es realmente preocuparse, es estar pensando por mí, dice, pero no tenían oportunidad de ayudarme. Los filipenses se caracterizaban por tener cuidado de los misioneros. En esta ocasión, Pablo, ellos tenían ese amor y estaban al cuidado, muy pendientes de Pablo, algo que no era muy común en otras iglesias. Y Pablo se goza tanto, Pablo amaba a esta iglesia tanto y ella lo amaba tanto a él, que estaban preocupándose por él siempre. Eh, y le enviaron dádivas a Pablo. Y recordemos que Pablo está en la cárcel, ¿verdad? Yo creo que en la comida en la cárcel no es la cena que tal vez usted ya tomó hoy, o el desayuno que usted tuvo hoy, o el almuerzo. Para nada. Y no me imagino esa comida en tiempos de Roma. No sé, pero yo sí sé que Pablo se gozó mucho, y más que en la comida, más que en los filipenses, se gozó en Dios, en Cristo Jesús, en el Señor, porque los filipenses estaban mostrando el amor de Dios en esta ocasión hacia él. Entonces ese es el motivo de gozo, de alabanza de Pablo hacia el Señor. Perdón, hacia los filipenses, él se le gozaba en Cristo Jesús.
Dice el siguiente verso, estamos en el verso ahora 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo ahora da un porqué. No lo digo porque tenga escasez. O sea, Pablo está diciendo, yo no estoy alabando al Señor porque ahora tengo dádivas, ¿verdad? Sino y porque tenía escasez. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo está diciendo aquí, yo no me tiene sin cuidado mi condición, me tiene sin cuidado que tenga hambre o a veces esté lleno. Estas dos palabras que están en azul son palabras también claves. En el aprendido, en el griego, es mantano, que significa moralmente o aprendizaje por experiencia. Es decir, Pablo estaba diciendo que he aprendido y no fue por clases en un seminario, ¿verdad? O clases en un instituto bíblico o leyendo la Torá aquí en la cárcel. No, Pablo está diciendo, la experiencia que he tenido al seguir a Cristo, padecer por Cristo, seguir a Cristo, esa experiencia me ha hecho aprender, me ha hecho aprender. Y lo que Pablo aprendió fue a contentarse. Y esa palabra es súper importante porque la palabra en griego es autarkeia y significa autosuficiente. Entonces Pablo está diciendo acá que él en su peregrinar con Cristo y en esa experiencia ha aprendido a ser autosuficiente. Pero usted dirá, ¿cómo que autosuficiente? Eso está un poco raro. Bueno, hay algo interesantísimo. Hubieron en ese tiempo filósofos que se les llamaron estoicos. Era una filosofía en ese entonces famosa en los griegos. Y quiero leer algo con respecto a ellos. Para los estoicos, autarquía, esta palabra que acabamos de ver que es autosuficiencia, ¿verdad? Significaba una situación espiritual en la que el hombre era absoluta y enteramente independiente de todo y de todos. Vea lo que hacían ellos. Ellos eliminaban todo deseo. Los estoicos proponían eliminar toda emoción y sentimiento hasta el punto que cualquier cosa que sucedía ya con respecto a uno mismo o ya respecto a los demás no les causaba ninguna preocupación. Entonces ellos estaban eliminando deseos y emociones. Ellos querían que nada les preocupara. Los estoicos entonces abolían todo deseo y eliminaban toda emoción. El amor era desarraigado de la vida y estaba prohibida toda preocupación. Un historiador que se llama T.R. Glover dijo, los estoicos hacían del corazón un desierto y llamaban a eso paz. Entonces esa palabra era muy famosa y usada entre ellos. Era toda una filosofía, autarquía, la autosuficiencia. Entonces ese era el pensamiento estoico. Pero Pablo no está usando la misma palabra que era muy famosa en ese entonces, pero en el contexto vamos a ver que denota otra implicación. Los estoicos hacían del corazón un desierto y llamaban a eso paz. Increíble. A eso le llamaban paz. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente, continúa diciendo Pablo. Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así, para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Pablo sigue aclarándole a los filipenses en esta carta que él sabe vivir humildemente. Vamos a ver qué quiere decir esa palabra humildemente. Viene del griego tapeino, está en voz pasiva. Estar rebajado, humillado, se le refiere a la mente, a ser humilde por medio de la decepción. ¿Sabe qué está diciendo aquí Pablo? Yo he vivido tantas cosas y he estado tan decepcionado de tanta gente que ya él ha aprendido
que no debe depender de los hombres ni de las iglesias para su sostenimiento. Porque dice, en todo he estado enseñado, para estar saciado, ¿ok? Como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. En este momento lo que pienso es en la falsa enseñanza del evangelio de la prosperidad, que simplemente su enseñanza es que Dios te ama y si tú inviertes en la obra de Dios, das dinero, Dios también te va a devolver dinero. Piensan que si usted está en riqueza y en prosperidad es porque andas en santidad con Dios, en oración y buscando a Dios. Y si hay pobreza es porque algo anda mal en tu vida. La riqueza y la abundancia va de la mano con la espiritualidad para ellos. Y no vemos eso en la vida de Pablo. Vemos que él tuvo hambre y aprendió a vivir en la escasez. Y él aprendió a vivir en la abundancia. Y esto me recuerda también lo hermoso que es Jesús. Que él teniendo todo, estando él en su trono, siendo Dios, alabado por todos sus ángeles, en la tierra, el estrado de sus pies, siendo el rico, él se hizo pobre. Y dice la palabra que él no tenía ni en dónde recostar su cabeza. Él nunca tuvo una almohada comprada por él. Nunca tuvo una factura de esa almohada. Él nunca se hizo de cosas materiales. No le interesó lo material. Siendo el dueño de todo, no le interesó tenerlo todo. Fue a una cruz y incluso ese madero que usaron en la cruz, él lo hizo. Y al tercer día él resucita, demostrando así ser Dios y Señor, enseñándonos a nosotros que las cosas de este mundo no son tan importantes como lo eterno, como el reino de los cielos. De hecho, Él nos dijo, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y una de las añadiduras que Dios tuvo para con Pablo fue el pasar hambre. Porque muchas veces en la escasez Dios nos va a enseñar a confiar en Él. Y hermanos, hay que tener cuidado también en la abundancia para no olvidarnos de Él. Recuerde que Pablo está diciendo en el verso anterior que él ha aprendido, ¿verdad? Y esa palabra, él aprendió a contentarme, es autarquía. ¿Y que quiere decir autosuficiencia? ¿Ok? Autosuficiencia. Ahora, Pablo está diciendo, yo he pasado hambres y he pasado muchas necesidades. Y si Pablo se ha aprendido a contentar, ha aprendido a ser autosuficiente. Ahorita vamos a aclarar ese punto de autosuficiencia, porque es algo contrario al pensamiento estoico, aunque es la misma palabra. Ok, seguimos con el verso 4:13, el más esperado tal vez de este estudio. Todo lo puedo, dice Pablo, en Cristo que me fortalece. Entonces unimos la palabra griega que significa autosuficiencia y la unimos a este verso que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo entonces está diciendo yo soy autosuficiente pero porque dependo de Cristo. En Cristo Jesús ese es quien me suple en la escasez. Él es el que me ayuda a tener los pies en la tierra en la abundancia. Entonces este verso se está refiriendo a que todo lo puedo, pero en mi situación financiera, en mi situación de la cotidianidad, de la experiencia del caminar con Cristo, cuando las cosas no van tan bien, podemos encontrar fortaleza en Cristo Jesús. Él nunca nos abandonará. Él prometió que si pasábamos por las aguas, no nos íbamos a hundir. Si pasábamos por el fuego, no nos íbamos a quemar. Entonces, Él no está diciendo que nunca vamos a pasar por las aguas o por el fuego. Él está diciendo que siempre iba a estar con nosotros. Como David lo escribió en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad? Como lo vimos en un estudio hace poquito. No me hace falta nada. No ocupo nada.
porque el Señor es mi pastor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Es hermoso. Pablo está diciendo acá que él ha aprendido a contentarse en la escasez y en la abundancia por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús le fortalece. Él ha aprendido a no poner la mirada en los hombres, ni siquiera en las iglesias, que debieron ayudarle a él y ser agradecidos con él porque fueron establecidas por él. Él fue el instrumento de Dios para que ellas surgieran, florecieran. Y Pablo es hermoso, o sea, todo el peregrinaje de Pablo aprendió a ser autosuficiente, pero en Cristo Jesús, no en él mismo, ni en las circunstancias, ni en nadie, solo en él mismo. Ve algo interesante, esto es de la pirámide de Maslow, que fue un psicólogo, y es interesante. Él dice que el ser humano necesita estas cosas para llegar a la pirámide, a la cúspide de la autorrealización. La base es la fisiología, que obviamente es relacionado con el vivir, respirar, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. La homeostasis es esa estabilidad interna del cuerpo, ¿no? Para funcionar, en resumido. Luego, si eso está bien, podemos avanzar a otro nivel de seguridad física, empleo, recursos, moral, la familia, la salud. Si eso está bien, subimos a otro nivel, ¿verdad? De amistad, afecto, intimidad sexual, que se le llama filiación. Si eso está bien, subimos al reconocimiento, confianza, respeto, éxito, y esto nos va a dar autorrealización. En el cristianismo, si nosotros hemos nacido de nuevo y conocemos a Jesús, ya no funcionamos así. Esto se usa en mercadeo. El mercadeo no funciona en los cristianos. Los cristianos no nos dejamos llevar, al menos tanto, o no deberíamos dejarnos llevar por todas las tácticas del mercadeo. Esto es mercadeo. Y vea una cosa, Pablo padecía muchas veces de alimentación y aún así estaba realizado en Cristo Jesús. Él escribió todas estas cartas en los momentos donde más tuvo necesidad. Fue el mejor instrumento, el más útil instrumento de Dios cuando él estuvo en necesidad, estuvo encarcelado y ahí él estaba autorrealizado. Pablo muchas veces no tuvo seguridad física, estaba en la cárcel. En la cárcel no tenía el empleo, no tenía recursos, su moral fue apedreado, humillado en público. No tenía muchas veces realmente familiares que lo apoyaran. Sus amistades muchas veces lo dejaron. Ese afecto que necesitaban las personas se fue. Respeto, no. Éxito según los conceptos romanos y griegos, no, Pablo no los tuvo. Pero siempre se sintió autorrealizado en Cristo Jesús. Qué lindo que es el cristianismo, porque en Cristo Jesús tenemos autorrealización. En Cristo tenemos una identidad pura que vamos cuidando y desarrollando cada vez más. No tenemos problemas con eso. Tenemos a un papá que es el dueño del oro y la plata. Y eso es hermoso. Vea lo que Pablo le escribió a 1 Corintios 4:11. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. ¡Wow! Pablo, vea lo que pasó por la obra de Jesús, por la expansión del reino, por la gloria de Dios. Pasó hambre, sed, no tenían ropa para abrigarse en el frío, a menudo golpeados y ni siquiera tenían casa propia. Y vea lo que le escribe luego en la segunda carta, en el capítulo 11, verso 9. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir. Ojo, Pablo estuvo en Corinto, ministrando a los corintios, ayudándoles, enderezando lo que estaba torcido, trabajando fuerte, orando con lágrimas, con predicaciones, exhortaciones, estudios. Y dice Pablo, cuando estuve con ustedes, yo no tenía lo suficiente para vivir. Y aún así dice, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia, los filipenses, me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes
y jamás lo seré. Wow, eso es Nueva Traducción Viviente. Wow, qué lindo Pablo. Los corintios eran tan carnales, había tantos problemas ahí, eran tan malos para hacer juicios, que Pablo dice, no, a ustedes yo no voy a hacer nada de carga financieramente, no les voy a pedir nada, es capaz que siguen, es capaz que terminan reclamándome a mí. Entonces Pablo se propuso no ser carga en nada. Y pasó hambre en Corinto, pasó frío, pasó sed. No tenía cobijas y mucho menos una casa propia. Qué lindo Pablo. Él aprendió a estar contento en la abundancia y en la escasez. 2 Corintios 12:9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Qué precioso eso. Es lo que es una cita que va amarrada o ligada con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le hizo a Pablo experimentar situaciones de escasez para que él experimentase la gracia de Cristo Jesús. Dios quiso que Pablo muchas veces fuese débil para que él conociera el poder de Jesús, conociera cuán poderoso es Dios y que él no se sintiera autosuficiente en él mismo, sino que él realmente comprendiera que Cristo es todo lo que necesita. Y eso es hermoso. Una reflexión o aplicación. Vamos a comparar a Pablo con los estoicos. El estoico decía, aprenderé el contentamiento por un acto deliberado de mi voluntad. Pablo, en cambio, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven el contraste? Para el estoico, contentamiento era un logro humano. Para Pablo, un don divino. El estoico era autosuficiente. Pablo encontró la autosuficiencia o la suficiencia en Cristo Jesús. El estoicismo fracasó porque era humano. El cristianismo triunfó porque tenía sus raíces en lo divino y en lo eterno. Qué hermoso esta aplicación. El mundo hoy en día piensa como los estoicos. Nosotros debemos pensar y actuar como Pablo. Ese es el estudio de hoy. Dios los bendiga. A manera de aplicación, no sé cuál es su situación hoy, si estás viviendo una situación de abundancia o de escasez, pero en ambas, recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Necesitamos aprender a ser sabios en la abundancia y confiar en Jesús en la escasez. No sé cuál es su situación, pero dile al Señor hoy, Señor, yo todo lo puedo en usted que me fortalece. Aunque los periódicos digan que financieramente esto va a ser un caos, aunque los periódicos digan no hay trabajo, aunque los periódicos digan la canasta básica va a ser cada vez más cara, lo que digan, sea lo que sea, tú pon tu confianza en Cristo Jesús. Él es nuestro pastor, Él nos va a fortalecer, Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confía en Él, confiemos en Él, clamemos a Él y descansemos en Él. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar por esta meditación para que Dios nos ayude a aplicarla. Señor y Padre amado, bendice este estudio bíblico que acabamos de tener, estas aplicaciones que acabamos de ver. Señor, ayúdanos a ser dependientes de ti y no de las cosas materiales, ni de nuestros recursos, ni de nuestros pensamientos, ni nuestra sabiduría. Ayúdanos a confiar solamente en Cristo Jesús, para gloria y honra de Dios. Amén. Dios te bendiga grande y ricamente. Gracias por escuchar este estudio bíblico. De hoy en 8, si Dios quiere, continuaremos estudiando los versos que restan. Y pronto ya estamos por finalizar entonces Filipenses. Dios le bendiga grande y ricamente. Espero que esto haya sido de mucha bendición para su vida. Hasta luego, un abrazo virtual y el Señor le fortalezca cada vez más y muchas bendiciones.